Bueno, abordamos el último panel que tenemos aquí esta tarde. El siguiente va a ser ya en la sala principal y luego tenemos un cóctel, lo digo para que os quedéis hasta el final, que va a valer la pena. Nada, automatización de procesos, cómo optimizar las finanzas. Tengo el placer de presentar a David de Miguel, que es gerente de la Comisión de Digitalización de Asset. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en el mundo financiero, 17 de ellos en Telefónica, emprendedor, profesor, mentor de startups, socio de proyectos educativos, biunicos.com. Ha sido productor de televisión, proyectos relacionados con el mundo audiovisual. Ahora se dedica al tema de infraestructuras de telecomunicaciones como director en Telefónica Infra. Y bueno, pues nada, David, encantado de tenerte y Pues todo nada, tuyo. muchísimas Panel. gracias. Placer estar aquí. Sí, es que tuve otra vida. Lo de productor de televisión es otra vida, pero no, bueno, yo tengo el placer, si queréis, bueno, Luis Ángel Fernández de Amadeus, que nos van a acompañar en la mesa, que es Program Director de Amadeus, Ciro Márquez, que es Senior Account Executive en España de Yokoi, Alejandro Salse, que es Marketing Manager para Iberia de Pleo, y Dora Valdés, que es Project Developer en Global Finance de Exolum. Bueno, al final los títulos estos nobiliarios de LinkedIn pues nos ayudan a conocernos, pero mejor Pues lo primero, muchísimas gracias por estar aquí a todos. La idea es un poco vamos a hablar de automatización de procesos y cómo optimizar las finanzas, que vamos, eso ya suena muy rimbombante, pero vamos, más que nada esto es transformación digital. Y a mí lo que me gustaría que sacáramos de aquí al final de la mesa es un poco lo que puede ayudar a la audiencia, a todos los que nos están viendo online, ¿no? De vuestra experiencia, de qué es lo que os encontráis, tanto en positivo como en negativo, y cómo lo habéis resuelto, ¿no? Y que lo podamos dialogar ahora en este rato. Entonces, bueno, pues empiezo, abro fuego. Ladies first. Será Eh, verdad. he visto que las otras mesas lo hacían así, vamos a ser disruptivos, vamos a hacerlo al revés. Venga, perfecto, adelante. Entonces, no, a ti, Dora, porque tú tienes en el día a día tienes más contacto con las finanzas, ellos están más en la parte de negocio, aunque el perfil de alguno de ellos es más financiero. Pero sí que me gustaría saber qué es esto de la automatización de procesos, ¿no? O de la transformación digital, o con el apellido que lo queramos llamar, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo veis vosotros? Vale, pues en nuestro caso, por parte de negocio, para nosotros automatización forma parte de lo que es la transformación digital. Lo que pasa es que sí que es verdad que unas áreas suelen ir van más rápido que en otras. Principalmente lo que tratamos es de optimizar recursos y procesos para dinamizar la empresa y dejar así tiempo y estar preparados para los nuevos retos que nos puedan llegar. Cosas que ahí también hay que tener un poquito de cuidado en qué entendemos cada uno por automatización, que es lo que comentábamos antes. Claro, sí, sí, sí. Que muchas veces pensamos todos que todos pensamos lo mismo y luego no es verdad. O sea, Luego vamos a entrar en eso, ¿no? Porque tiene unas derivadas de eso es. personas y tal, que la gente dice automatización y parece que vas a despedir a personas, ¿no? Y no es eso. Ujú. Entonces, no, Alejandro, a mí me gustaría un poco en esa línea, como vosotros, ¿qué entendéis qué es automatización? Vosotros desde Pleo, ¿cómo lo veis? Y sobre todo esa transformación que entiendo que está teniendo la compañía, ¿cómo lo veis? Pues la verdad es que lo vemos un poco en la misma dirección, ¿no? Al final, ya no solo cuando hablamos de automatización, sino también cuando hablamos de transformación digital, a veces yo creo que erróneamente se entiende como una fase, como un proceso, y al final nosotros normalmente en Pleo lo que entendemos siempre estas fases es como una puerta a la eficiencia y una puerta a la automatización. Es un proceso que en el fondo nunca termina, que es de una actualización constante y que no es otra cosa que una búsqueda constante de una eficiencia, ¿no? Y de poder ahorrarte ese tiempo, esos costes y dedicarlos a tareas y a procesos que realmente aporten valor. O sea, eficiencia. Luego hablaremos de esa palabra que parece que es la mágica, ¿no? Os cambio de tercio. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esta automatización? ¿Por qué hacemos eh, en Yokoi esta automatización? Bueno, porque lo hacemos, básicamente automatizar significa que las tareas se realizan por sí mismas, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que porque hay una gran elevada cantidad de procesos que a día de hoy, en 2022, todavía realizamos de una forma muy manual y son tareas tan tontas como coger, que es en el área que nosotros controlamos, coger una factura y meterla en un sistema, ¿no? Tecleando. Entonces,
en línea con lo que decía Alejandro, yo creo que lo hacemos porque ya nos damos cuenta que somos personas y que tenemos que, al fin y al cabo, nuestros cerebros en el área, en una empresa sirven para aportar valor, ¿no? No tenemos que estar dedicando un tiempo que es muy elevado a picar datos, a copiar, pegar, ¿no? Vale, o sea que al final es más o menos esa misma línea, ¿no? De eficiencia, ¿no? Buscar la eficiencia para dedicar recursos a otra cosa, ¿no? Eso es. Y a dedicarnos realmente en el mundo financiero, por ejemplo, a lo que queremos dedicarnos, ¿no? Elevar quizá un poco más nuestra profesión. Vale, de eso también hablaremos luego, ¿no? Cómo cambia la función por Sí. todo esto. Te voy a hacer una pregunta un poco espinosa. Muy bien. ¿Para quién se hace esto? Porque, te digo, desde la perspectiva gran empresa, ¿no? Y Amadeus es una grandísima empresa, a veces parece que es un tema muy relacionado con costes, ¿no? El mostrar una foto más bonita, el mercado, accionistas, tal. Dentro tiene muchas más implicaciones, ¿no? ¿Para quién? O sea, el objetivo, no te digo el para qué, sino para quién es el owner de esta transformación, a dónde quiere llegar. Vale, nosotros por lo menos desde Amadeus lo que estamos enfocados es en el empleado, en la experiencia de empleado. Y precisamente ahora, después de todo el tema de la pandemia y todo el mundo pospandémico, una de las cosas que hemos detectado es que tenemos que automatizar y dar soluciones de digitalización en todo lo que tenga que ver con la colaboración. ¿Vale? Curiosamente, cuando preguntas a los empleados te dicen dos cosas. Una, quiero trabajar desde casa, ¿vale? Fenomenal, el trabajo híbrido, pero quiero interactuar más con las personas, lo cual suele ser un poco contradictorio, ¿vale? Entonces, todo lo que estamos ahora mismo proponiendo en nuestro partnership con Microsoft y incluir toda la experiencia de Travel dentro de Teams y dentro de Microsoft tiene que ver con colaboración y tiene que ver con traer la aplicación al entorno del empleado. No obligar al empleado a ir a diferentes entornos, a diferentes aplicaciones, sino que el empleado tenga una suite, Microsoft, Google Pay, lo que cada uno quiera, pero donde se le dé todas las soluciones automáticas, digitalizadas para hacer su trabajo. Ese es el enfoque, colaboración y experiencia del empleado. O sea que estáis, o tiene un papel muy importante las herramientas, ¿no? Entiendo ahí. Correcto. Que luego también eficiencias, herramientas. Luego, si quieres, podemos entrar en cómo ahorrar luego entramos. costes. Esto era calentamiento. Ahora ya iremos con la chicha, ¿no? Una Porque coletilla solo de ahí de Miguel. La transformación digital no puede ser cara. Si es cara, no la hagáis. Es porque algo os falla en todo el proceso. Si no ahorráis dinero en costes, porque realmente lo que antes te costaba 100 ahora te cuesta 80, o porque no eres capaz de hacer más cosas con la misma gente, no automaticéis. No tenéis que automatizar todos los procesos que tenéis en vuestra empresa, solamente aquellos que realmente generan eficiencia. Vale, porque, mirad, ahora lo que os quería preguntar y un poco lo que es, yo creo, para mí por lo menos, es el quid de la cuestión, son las personas, ¿no? Al final, yo creo que la transformación son personas, procesos, herramientas. A veces empezamos por el final, ¿no? Empezamos con implantar una nueva herramienta, queremos cambiar el proceso porque implantamos la herramienta y después queremos cambiar a las personas y vamos mal. Entonces, ¿cómo se gestiona el tema de las personas? Por ejemplo, vosotros, Dora, en todo ese proceso, ese proyecto que me contabas antes fuera que estabais haciendo y que engloba toda la organización, ¿qué pasa con las personas? Y después, esa eficiencia, ¿qué significa en cuanto a personas? Vale, en nuestro caso se hizo un business case, ¿vale? Porque es verdad que había una necesidad de transformar procesos y encontrar la herramienta adecuada para dar cobertura a esas necesidades. En nuestro caso fue el proyecto One, es One Model, One Team, One Data. Al final lo que se trata es de hacer procesos transversales, procesos estándares y además escalables. Hay una gestión del cambio importante, pero realmente yo creo que los equipos no están reacios a un cambio, a una transformación, porque se trata de que el usuario tenga más tiempo libre para su desarrollo profesional, lo que estábamos diciendo, para ser más productivos y no crear el dato, sino explotarlo y poder analizarlo. Y datos tenemos todos, en todas las organizaciones tenemos muchos. Ese es el valor de un empleado frente a un sistema. Y eso es lo que acaba pasando. Perdóname que reitere la pregunta, ¿vale? Al final, realmente el upskilling o el reskilling que se habla tanto ahora, ¿se hace con las personas o lo que se hace es un cambio
Vale, o incluso salen personas de la compañía. Vale, pues en nuestro caso y en mi opinión, que además hablo mucho con una persona también de transformación digital, él sí que siempre utiliza la frase de Abraham Lincoln de si yo tengo 6 horas para talar un árbol, 4 horas la voy a pasar afilando el hacha. Es decir, hay que analizar muy bien, hay que entender muy bien todos, porque si no, el hacha acaba roto, el árbol acaba destrozado y yo creo que el usuario termina sobre todo frustrado y es lo peor que puede pasar. Entonces tiene que haber muy buen entendimiento de forma transversal, igual que hablamos de los procesos end-to-end, tenemos que hablar también de los equipos end-to-end, que lo que el usuario necesita o la necesidad que surge en un departamento, hasta el último actor de ese proceso entienda lo mismo, que es un poquito en línea de lo que decía antes, entienda lo que se necesita, porque si no al final hay que aprovechar esas sinergias y lo que sabe cada uno, lo que conoce cada uno. Y eso, Luis, porque tú lo tocabas en Amadeus el tema de las personas, ¿no? De esa disyuntiva, ¿no? Entre estar más juntos y más, pero en remoto, ¿no? Y un poco en la línea de lo que dices, ¿cómo se gestiona el cambio en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedes gestionar? Porque entiendo que cuando gestionas un cambio, cualquier cambio, las personas, pues puede haber gente más pro y personas que no estén tan pro, cambia su status quo y eso siempre altera un poco. ¿Qué hacéis ahí? Bueno, pues yo creo que lo primero hay que ser transparente con la gente, ser honesto y decir, mira, estamos haciendo esto por esto y lo que estamos buscando es este resultado. Y luego también es cierto que hay muchos miedos intrínsecos, pérdidas de poder, pero sobre todo pérdidas de control, ¿vale? Que hacen que se rechace el proceso de automatización. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro y es, por ejemplo, cuando proponemos automatizar el proceso de viajes, lo primero que nos dice mucha gente o nos dicen algunos clientes, oye, pero es que entonces el empleado va a poder reservar lo que quiera, ¿no? Si tú le das una tool o una solución donde el empleado puede reservar y sacarse el vuelo que quiere y el hotel que quiere, al final vamos a acabar pagando mucho más, ¿vale? Y la evidencia es que cuando pones las políticas correctas de empresa y cuando realmente le das al empleado el poder de decisión, en promedio se ahorra un 25% porque el empleado se siente, entre comillas, esto es lo negativo, se siente realmente controlado y vigilado, ¿vale? Es decir, cuando tú llamas por teléfono a un implant y dices, oye, yo quiero un vuelo y no queda registrado, acabas volando en el vuelo más caro según tus propias necesidades. Cuando queda registrado que tú coges un vuelo, cuando tienes otras 3 opciones más caras, la tendencia natural del empleado, y esto habla en beneficio del ser humano, es reservar el más barato. ¿Por qué? Porque te sientes responsable de lo que haces. Cuando la responsabilidad la tiene en otra parte, el empleado no se siente responsable y dice, oye, a mí me lo han hecho, no había disponibilidad, no había otra tarifa y acaba reservando un 25% más caro. Hacer el cálculo, aquí que estáis todos en finanzas, coger la PL, cuánto gastéis en viajes, 25%. Vuelvo a mi statement inicial. No es caro si lo hacemos bien. Y si lo expliques así al empleado y lo expliques así a la gente, es imposible que nadie sensato en una organización rechace automatizar este tipo de procesos. Pero hay que explicarlo con claridad. Yo ahí, y un poco lo ligo con lo que decías tú antes, Alejandro, porque tú has dado una forma de medirlo, ¿no? Vosotros, ¿cómo medís la eficiencia a la que decías ahora? Tú lo has puesto en términos de coste y has tocado un poquito más allá, ¿no? Que ahora hablaremos. Vosotros, Alejandro, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo medís el éxito o no? Es decir, si esa eficiencia se ha conseguido o no. Sí, yo creo que a la hora de medir la eficiencia también tenemos que dar un pasito atrás y tenemos que medir en relación a lo que estaban comentando los compañeros, la situación. En muy pocas veces, o por lo menos yo me resisto a creer, que las personas son el problema. Y la digitalización no escapa a esto. Normalmente lo que es problemático suelen ser sus contextos o sus circunstancias. Entonces, por ejemplo, cuando alguien a nosotros nos pregunta, oye, pero quiero iniciar la digitalización o quiero cambiar esta área de gestión de gastos o lo que sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Nosotros siempre decimos, oye, es que ya no solo hablando de gestión de gastos, lo que deberías hacer es pasar tiempo con tu gente. Siéntate con tu gente o pregúntales y mira y observa directamente dónde se está yendo el tiempo. ¿Qué es la piedra en el zapato que tienen cada día, cada semana o cada mes? ¿Y qué es lo que les está, digamos, sujetando, aguantando de hacer algo en lo que realmente creen que aporta valor y que seguramente, solo por el hecho de la motivación, lo van a hacer mucho mejor? Entonces, yo creo que esto es la situación de partida que hay que considerar. Después, ¿qué impacto tiene en esto? En relación a lo que decía, un empleado mucho más motivado. Aparte de eso, la automatización, un impacto claro en tiempo. Y el tiempo, valga el cliché en este caso, en todas partes es dinero, pero en las empresas aún más, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. Y vosotros, Siro,
la eficiencia también, ¿cómo la veis? O sea, ¿cómo se mide eso? Bueno, nosotros, poniendo un poco de contexto, lo que hacemos son automatizar todos los procesos de gestión del gasto corporativo, para entenderlo. Entonces ahí lo que medimos sobre todo es el tiempo, ¿no? Entonces cogemos un proceso de, por ejemplo, de gestión de facturas de proveedores, y medimos, por ejemplo, oye, pues si tenemos un proceso en el que hay ciertos niveles de aprobación, cierta cantidad de input manual para, bueno, pues para coger toda la información de la factura y casarla correctamente con mi contabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso lleva bastante tiempo, que al final equivale a dinero, ¿no? Tenemos un caso que lo medimos, de hecho, porque, como habéis comentado aquí antes, los proyectos de innovación hay que... a veces es difícil medir cuál es el retorno, ¿no?, de ellos, y precisamente por eso nosotros lo medimos. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es oye, este proceso, ¿cuánto tiempo me lleva y cuánto dinero estoy echando, ¿no? Esto es equivalente. Entonces, comparamos el antes y el después. En este caso, específicamente, nosotros lo que hicimos fuimos que al principio le costaba a este cliente nuestro una factura procesarla de unos 12 a 15 euros, y automatizando a un 80% el proceso, ¿vale? Porque automatizar al 100% es complejo, siempre hay excepciones, ¿no? El proceso de una factura le cuesta menos de 1 euro. Vale, ahora vamos a esto de automatizar y optimizar. Yo, ahora que no nos oye nadie, porque esto es la sala pequeña, la otra ya nos oye mucha gente y nos ve. Aquí en Bake Comité, ¿de verdad que no os habéis encontrado ningún caso de alguien que no quiera esa transformación? Que diga, oye, y que alguien, jefe de departamento, el becario, el presidente, ¿no ha pasado? Yo creo que siempre hay resistencia. Porque siempre tenemos miedo al cambio. Ya me extrañaba a mí que no lo viera. Bueno, en Telefónica algunos siempre tenemos. se resisten. Sí. Raramente es el director por ejemplo, de finanzas, en este caso el director de departamento, quien pone esa resistencia, porque yo creo que tienen esa visión más estratégica y cada vez más y más, en la que el propio director de finanzas está empujando junto con IT para hacer una transformación digital, y sabe lo valioso de esto, porque valora a su equipo y valora que su equipo tiene cerebros y que quieren dedicarlos, oye, pues a otro tipo de actividades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, o sea, la resistencia siempre hay, pero sí que, digamos, hacemos team con estas personas, que siempre creo que tiene que haber un champion, ¿no?, dentro de cada departamento para evangelizar por ti también, ¿no? Entonces, pero resistencia siempre hay. Al final dices el papel del sponsor, ¿no? O sea, tiene que haber un sponsor, alguien que de alguna manera tenga cierta, no sé cómo llamarlo, consenso, ¿no? Sí. Entre... ¿Vosotros qué hacéis, Luis Ángel, cuando hay alguien que no le viene bien? Bueno, nosotros lo que hacemos es realmente intentar explicar cuál es la realidad y que la gente tome las decisiones con la información correcta. ¿Vale? Sobre todo, por ejemplo, en el mundo del travel, ahora mismo, si nos preguntamos, o vosotros mismos os preguntáis si es necesario, por ejemplo, automatizar un proceso de viajes, la respuesta inmediata de la mayoría sería: vamos a viajar menos, ¿no? Porque ahora tenemos Teams, ahora tenemos conferencias virtuales, el metaverso, todo lo que viene. La tendencia natural es a pensar que la gente va a viajar menos, ¿vale? Pero no es cierto. Nosotros lo que estamos percibiendo es que se va a viajar de manera diferente, pero hay gente que nunca viajaba que ahora va a empezar a viajar, ¿vale? Por ejemplo, nosotros trabajamos en el sector de la tecnología. Si alguno aquí está en el sector, pues sabrá todos los problemas que hay ahora mismo para atraer talento de desarrolladores. Los desarrolladores de software ahora mismo quieren trabajar en Tenerife, en Arenas de Cabrales, en la Sierra de Béjar, pero no quieren venir a Madrid muchas veces, ¿vale? ¿Por qué? Por temas de costes. Esta gente, que antiguamente la teníamos en oficinas con miles de personas, ahora van a estar esparcidas por todo el mundo. Gente que antes viajaba 0 veces, ahora va a viajar por lo menos 3 al año. Nosotros, cuando creamos nuestro business case, metemos esto en el coste del empleado. Esa gente va a necesitar tarjetas virtuales, esa gente va a consumir hoteles, esa gente va a viajar más. Con lo cual hay que explicarle al travel manager: oye, cuidado con esta resistencia a automatizar procesos, porque tu punto de partida, tu asunción de que la gente va a viajar menos en el mundo híbrido, posiblemente no sea correcta. Con lo cual hay que darle datos, información para que tome decisiones. Al final
permíteme la palabra, se educa, entre comillas, o se reeduca, ¿no? Al empleado digamos, con la información suficiente Correcto. para que entienda a dónde conduce ese proceso, ¿no? Eso sí, la necesidad y cómo el mundo ha cambiado de una manera que es impredecible, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de digitalización, pues una de las cosas que estamos viendo es que en nuestra vida personal tenemos medidas de digitalización que no tenemos en el mundo corporativo. Por ejemplo, ahora incluso nuestros mayores ya pagan con el móvil, Sí. ¿vale? Hay muchas empresas, espero que aquí no haya muchas, que todavía siguen con los papelitos y liquidación, grapado, para enseñárselo al de contabilidad para que el de contabilidad lo revise, ¿no? Eso en tu vida privada ya no lo aceptarías. Ahora todo el mundo recibe las facturas de electricidad o de lo que sea por Internet. Sin embargo, hay muchas empresas que todavía no se han movido en ese proceso. Si queremos atraer talento y retenerlo, o nos movemos al mismo ritmo que en la vida personal del empleado, o realmente vamos a perder talento. Me la estás dejando votando, ¿eh? O sea, Se dispara. vosotros con esta transformación, ¿alguno manejáis papel? ¿Seguís poniendo un papel delante de la mesa del CFO o del director de marketing o tal para que lo firme? ¿Ya no pasa? Nosotros ¿No pasa eso? No, yo creo que ahí también juega un papel, que antes lo apuntabas con el tema de los viajes, pero también cómo está cambiando la organización empresarial de una centralización a una descentralización, una distribución. Yo, por ejemplo, estaba pensando en un ejemplo concreto. Yo en la vida he puesto un papel delante de mi director financiero porque mi director financiero está sentado en Copenhague. Ya para empezar, entonces ponerle un papel físico delante sería bastante complicado. Entonces, esta casuística, sobre todo ya en empresas más modernas o en empresas que se modernizan, es algo que ni se piensa. ¿Ha cambiado la cultura de vuestras empresas con esto? ¿La digitalización cambia la cultura? Yo creo que en nuestro caso nuestra cultura siempre ha sido nativamente digital. O sea, que es que ya bueno, nosotros somos una empresa de tecnología joven y entonces es impensable. No sé, se ve que la media de edad está bien. O sea, es impensable, ¿no? Es impensable eso desde el primer momento, sinceramente. Y Dora, ¿y vosotros? Porque tu empresa al final tiene una trayectoria de casi 100 años, ¿no? Sí. O más de 100 años, Ujú. aunque ha tenido muchas idas y vueltas. ¿Cómo palpáis ese cambio? A nivel cultura, digo. A nivel cultural, es un cambio de proceso, es un cambio, no, o sea, no es un cambio, lo que decíamos antes, no es un cambio del sistema, es un cambio del proceso, de cómo hacer las cosas, de liberar, de ahorrar tiempo, ¿vale? Para dedicarlo a otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sigue existiendo el papel? Sí, a veces sí. ¿Cuándo? Las excepciones que comentábamos antes. Siempre habrá alguna excepción que tenemos que tener un plan B, tenemos que tener un plan alternativo cuando se cae una comunicación, cuando pasa alguna cosa. ¿Cómo ha cambiado? Sí, es verdad que nosotros somos punteros en el tema de lo que es el core de nuestro negocio, pero administrativamente veníamos con un peso muy antiguo y con un bagaje que hemos tenido que cambiar. ¿Reticencia al cambio? A ver, pues estamos muy cómodos en nuestra zona de confort haciendo lo que sabemos hacer y cómo sabemos hacerlo. Pero también es verdad que este tipo de proyectos hace que tú puedas aportar algo en la empresa. Es decir, oye, yo esto lo he heredado así porque el compañero anterior lo hacía así, pero yo creo que se podría hacer de otra forma. Y eso es lo que también, un poquito con lo que estábamos diciendo antes de Amadeus, pues eso es lo que también tenemos que transmitirle al empleado. Oye, tú es que esto a lo mejor no te gusta hacerlo así, pero lo llevas haciendo así tiempo. Es el momento, es la oportunidad de ser productivo, de ser eficiente, de poner tu granito de arena en la organización. ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio. En algunos casos impuesto, porque la gente no ha pedido ese cambio, pero todos queremos el último modelo del móvil, también decimos, o sea, no nos gusta el Nokia que teníamos hace años. Entonces, pues eso que decíamos un poco en la vida personal también lo tenemos que trasladar a la vida laboral. Siempre positivo, ¿no? Como decía aquel. Alejandro, cuál es el punto de no retorno? Porque esto entiendo que puede pasar, ¿no? Que estés involucrado en la transformación y el business case, siempre hay un business case, ¿no? Aquí el de finanzas, somos malos ahí detrás con el business case, no sale. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el punto de no retorno? Pues si vamos para adelante, vamos a gastar más. Si vamos para atrás, hemos dejado esto hecho un cirio. Yo creo que básicamente vuelvo un poco a lo que comentaba antes. Si hay un análisis previo sólido, es bastante complicado que te veas en una situación de punto de no retorno. Pero también es cierto que yo creo que para no verse en esos callejones sin salida, todas las partes involucradas tienen que tener muy clara, y aquí también la figura del sponsor es muy importante, los incentivos, la gestión de los incentivos. Es decir, al final nos movemos por incentivos en toda nuestra vida profesional y en nuestra vida personal.
Y en ese sentido, a veces decimos, no, voy a automatizar. Tengo que automatizar. ¿Por qué? Porque mi competidor lo hace, porque el sector lo hace, porque lo he leído en expansión, que todo el mundo automatiza. Pero en realidad no sabes muy bien por qué lo haces, ni los incentivos que tienes para hacerlo, ni lo que vas a conseguir a cambio, ¿no? Y es cuando te acabas encontrando a la primera dificultad que te encuentras en el proceso, y dices, joder, me he equivocado, no me tenía que haber metido en esto es un follón, voy a perder dinero, etc. Pues ese análisis previo y tener muy claros los incentivos y lo que puedes conseguir es súper importante para no verte en ese punto de no retorno. Luis, ¿cómo se automatiza? Porque además es el título del panel, ¿no? Automatización, ¿no? Pero entiendo que puede tener diferentes casuísticas, ¿no? ¿Cómo se automatiza una compañía como Amadeus? Bueno, lo primero es tienes que decidir qué es lo que quieres automatizar. Ya hemos puesto por ahí. No se debe automatizar todos los procesos de una empresa. ¿Vale? Hay que automatizar aquello que realmente te aporte valor. Claramente, si el business case es negativo, no te metas. Es decir, es de sentido común. Si tú estás haciendo un análisis de algo y realmente no te sale el business case, no te metas. Cuando hablas de los principales fallos, yo los que he visto, los principales fallos y callejones sin salida, tienen que ver con la gente que lidera el proyecto. ¿Vale? Sinceramente, es decir, es así. Es decir, al final la gente que lleva el proyecto, que lo lidera, es la que va manejando hacia un sitio o hacia otro. Y luego también una de las cosas que también para mí cómo se automatiza, se tiene que automatizar de una manera integrada. Es decir, todos tenemos la tendencia a elegir la mejor aplicación de cada cosa y tenemos 25 aplicaciones. Todos nosotros gastamos del entorno de 4 semanas y media al año cambiando de aplicaciones. El famoso login logout, 8% de nuestro tiempo. ¿Vale? Si tuviésemos todas las aplicaciones imbuidas en el mismo workspace, ahorraríamos el 8% de nuestro tiempo de trabajo. Con lo cual hay que andarse con mucho ojo a la hora de elegir el suite de aplicaciones para que las aplicaciones realmente estén en el front del empleado. No tenga que ir el empleado buscando cada una de ellas en cada uno de los momentos. Para mí esa es la manera más eficiente de automatizar, es a través de una integración y de una consistencia de todas las aplicaciones de la empresa. No una a una, elegir la que más nos interesa pues, al responsable de compras o al responsable de internal IT, etcétera, etcétera. Qué importante es eso, ¿no? De los líderes. Habéis hablado de sponsors, tú ahora un poco del que gestiona el proyecto, ¿no? El liderazgo no pasa de moda, ¿eh? No, people first. People first, sí. ¿Cómo hacéis vosotros, Siro, para hablar? Porque la automatización, al final yo soy finanzas, automatizo finanzas, marketing, tecnología, cada uno tiene sus incentivos. ¿Cómo hacéis para que todo eso se comunique entre sí? Para que haya un sentido conjunto, ¿no? No cada uno haga la guerra por su lado. Bueno, yo creo que hay una labor muy clara de lo que habéis tocado aquí antes, de primero una comunicación, de saber primero qué es automatizar, qué estamos automatizando, qué nivel de automatización queremos conseguir. También importante saber de qué información disponemos y el volumen de datos o la cadencia con la que nos vienen esos datos, ¿no? Y el tipo de proceso que queremos conseguir con esa automatización. Si yo, por ejemplo, tareas muy control-C, control-V, eso lo quiero automatizar, es simplemente una automatización en volumen. Si lo que quiero automatizar es, por ejemplo, mi política de gestión de gastos, entonces no busco simplemente repetición, sino que yo lo que busco es poder tomar decisiones quizás más adecuadas. Por ejemplo, para poner... no sé, crear una política de gestión de gastos que se adecue a la realidad de mi empresa, ¿no? Entonces, por un lado de eso, esa comunicación es muy importante, el saber qué queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Y luego, en nuestra experiencia, otra vez aquí, la figura del sponsor. Siempre hay una punta de lanza, siempre hay alguien que tiene quizá la visión y la influencia dentro de un equipo para comenzar algo. Y yo creo que en este caso, en automatización, cada vez más y más es importante negocio, por un lado, y tecnología, IT, jugando juntos en lugar de por silos separados. Has dado un punto que... Dora, ¿las herramientas unen? ¿La tecnología une? No. Me lo temía. No, porque no... Ya, pero es que el usuario, vamos, la experiencia que yo tengo, el usuario, pues queremos un botón que además haga lo que yo pienso y como yo quiero, ¿vale? Pero claro, luego eso hay que transformarlo, hay que darle forma. Sí que es verdad que hay que romper esa barrera. Nosotros sí que hemos aprendido la lección de no poder IT por un lado y negocio por otro. O sea, IT, lo que es el departamento de tecnología, tiene
que escuchar a negocio, porque al final le tiene que dar una herramienta que cubra las necesidades que tiene dentro de una rentabilidad, por supuesto, de la empresa. Pero por mucho que sea, también tenemos que ver lo madura que es la empresa, porque por mucho que tú compres la mejor herramienta que haya o pongas 5, si la empresa no está preparada, si la organización no está preparada para hacerse con eso, pues no es el momento. No es el momento. Hay que hacer un business case, hay que analizarlo muy bien, hay que juntar todos los equipos y sobre todo hablar y entender lo mismo. Eso es la importancia de los preliminares, ¿no? Hablar. Hablar. Vale. No, ¿por qué decías que mucho podríamos hablar de eso? No, porque realmente yo creo que una de las cosas que ha cambiado, el tema de la pandemia ha tenido muchas cosas negativas, pero ha tenido algunas otras positivas. Es todo el tema de la colaboración y la integración. Yo creo que ahora todos los viejos mantras y los viejos tabús, y si lo queremos llamar la vieja guardia, ¿no? De temas presenciales, temas de no voy a automatizar lo que puedo hacer a mano, etcétera. Todo el tema de la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de colaborar y de integrar. Y el que no se suba a ese carro realmente lo va a pasar muy mal. Y eso la pandemia ha tenido cosas desastrosas, fatales, pero esto en concreto ha agilizado y ha fomentado todo el cambio. Mira, quedan 40 segundos, pero era justo la pregunta que... fíjate tú, la última que tenía, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el COVID todo esto, ¿no? La pandemia, aparte de lo horrible, que ya lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado o qué consecuencias positivas en este sentido ha podido traer, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? No, coincido en ese sentido. Yo creo que escuché oír a una persona que admiro mucho que decía, oye, la pandemia ha sido el mejor máster en digitalización que nos ha podido pasar, ¿no? Sí. Y es que ha sido así, ha sido una lección que nos ha obligado a quizás bueno, acelerar toda esta digitalización que es necesaria, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Al final, pues por ejemplo, volviendo al ejemplo que comentábamos antes de si usábamos un papel o no usábamos un papel, o lo entregábamos o no lo entregábamos, al final cuando estabas trabajando confinado es que no podías ya darle papel a nadie, ¿no? Y esto hizo, por ejemplo, nosotros vimos muy claramente que muchas empresas que antes estaban más reticentes, es que no les quedó otra que apostar por unas determinadas herramientas y por unos determinados procesos, a veces mejor, a veces peor, pero porque es que si no, la supervivencia del negocio estaba en juego, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí que representa un cambio bastante importante. Situaciones extremas, ¿no? La prueba y el error es lo que funciona al final. Oye, muchísimas gracias a los 4. Espero que los mensajes sí que os ayuden a vosotros en vuestros procesos de transformación o en toda esta parte de digitalización, automatización. Y nada, y pues encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Igualmente. Gracias. Gracias.